Pero muy bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios aquí en el Centro Familiar de Adoración aquí en Baton Rouge, Luisiana, con nuestro amado hermano pastor evangelista Jimmy Swaggart. El hermano está enseñando cada semana de la epístola de Pablo a los Gálatas y esta noche él está en el capítulo 1, comenzando con el versículo 6. Vamos al culto ahora con nuestro amado hermano Swaggart. Gloria a Dios. Gracias a Dios por el privilegio de estudiar la palabra de Dios. Yo tengo ganas de comenzar en el primer capítulo de Gálatas con el versículo 6. Y quiero rogar que mi hijo Donnie Swaggart lea el texto bíblico y yo voy a leer el comentario. Y yo sé, me doy cuenta que hemos comenzado la semana pasada con este versículo 6, pero quiero tener esto como trasfondo para la enseñanza esta noche. Que siga, Donnie. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis abandonado a aquel, el Espíritu Santo, que os llamó a la gracia de Cristo, hecho posible por la cruz, a otro evangelio, cualquier cosa que no tiene la cruz como su objeto de fe. No que hay otro, demuestra el hecho de que el objetivo de Satanás no es tanto negar el evangelio, que él no puede hacer, sino para corromperlo, sino que algunos que os inquietan y quieran pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros, Pablo y sus compañeros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, Jesucristo y el crucificado, sea anatema, eternamente condenado. El Espíritu Santo lo dice a través de Pablo, que queden claro que es algo muy serio. Como hemos antes dicho, también ahora decimos otra vez. En cierta ocasión pasada, les había dicho la misma cosa, que hace que su defección sería aún más seria. Si alguno os anunciare otro evangelio, algo que es además de la cruz, del que habéis recibido lo que salvó sus almas, sea anatema, eternamente condenado, que significa la pérdida del alma, porque ¿persuado yo ahora a hombres o a Dios? En esencia Pablo dice, ¿predico la doctrina del hombre o la de Dios? ¿O busco de agradar a hombres? Es lo que los falsos apóstoles hacen. Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se puede agradar a ambos, a los hombres y a Dios al mismo tiempo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos. Nos acercamos a ti hoy, porque te necesitamos como nunca antes, y lo hacemos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y te damos gracias por tu presencia aquí esta noche, que ha sido tan marcada y tan maravillosa aquí en este lugar esta noche. Te rogamos que tú nos unjas con el Espíritu Santo como tú unjas al pueblo de Dios, para que podamos captar la palabra injertada de Dios que se puede salvar nuestras almas. Te rogamos todo en el nombre precioso del Señor Jesucristo y todos digan amén y amén. Pablo experimentó un ataque por Satanás, que vino de Satanás, que estaba tratando de pervertir el Evangelio de Jesucristo, un ataque severo contra la verdad del Evangelio, tan severo que casi le mató. Él dijo a la iglesia en Corinto que yo no sabía si podía aguantarlo. En sus propias palabras él dijo eso. Los mismos poderes de las tinieblas que estaban en contra del mensaje de la gracia venía encima de Pablo. Sí, el ataque vino así contra Pablo. Y si ese ataque hubiera venido de alguna otra fuente, como el mundo, por supuesto no viene del mundo, pero de otros lados, hubiera venido ese ataque, él pudiera haber aguantarlo. Pero ese ataque vino ¿de dónde? De la misma iglesia, la iglesia madre de Jerusalén.
este ataque del legalismo, de la ley, del mérito, de tratar de merecer algo de Dios por medio de las obras. Si el ataque hubiera venido de cualquier otra parte fuera de la iglesia madre de Jerusalén, quiero que fijen en esto, si el ataque hubiera venido de cualquier otra parte que de esta fuente en Jerusalén, la iglesia madre, hubiera sido otra cosa. Pero la iglesia madre, la primera iglesia fundada después de la cruz, miles salvados en el día de Pentecostés cuando Pedro predicó ese sermón, 3,000 se entregaron a Cristo. Sí, 3,000 entregaron sus corazones al Señor, sin contar las mujeres y los niños en ese número. Y en los días que siguieron ese día de Pentecostés, miles y miles más se agregaron a la iglesia, individuos comprados por la sangre de Cristo Jesús, por el sacrificio del Cordero inmolado de Dios. Tal demostración de milagros y poder que desafía una descripción. Durante muchas semanas, y quizá más tiempo que eso, cuando Simón Pedro venía y entraba por el templo, cuando él iba al templo, la gente ponía los enfermos por los lados del camino, muchos llevados en lechos de enfermedad. Yacían esos al lado del camino, una escena asombrosa. Cualquier clase de enfermedad, los ciegos, los lisiados, y el poder de Dios estaba presente para sanar, hasta tal poder que aún la sombra de Pedro cuando cayó sobre los enfermos se sanaron. ¡Qué poder! Solo su sombra, fíjese, solo su sombra trajo sanidad y milagros de toda descripción. Sí, de toda descripción. Esta era la iglesia madre en Jerusalén. Santiago, el hermano del Señor, era el pastor principal de esa iglesia. Esta era la iglesia de todos los apóstoles cuando estaban en esa región. Sí, la iglesia de ellos. Fíjese. Y cuando decimos iglesia, por supuesto ellos no tenían edificios como las iglesias que conocemos hoy en día, pero sí se reunían en casas particulares, porque Roma no permitió iglesias como nosotros conocemos las iglesias. Se reunían en cavernas, se reunían en bosques, en túneles, en casas particulares, donde sea. No se podían reunir todos ellos en una sola oportunidad, sino tenían que reunirse en grupos, grupitos por ahí allá. Pues sería obvio que miles no podían reunirse en una casa pequeña. Y Dios se movía, hermanos, se movía sobre los creyentes de esa iglesia. ¿Cómo sería obvio? Porque tenían su fe en Cristo Jesús. Todos ellos, o la mayoría de ellos, eran judíos, convertidos a Cristo. Y quizá habían algunos gentiles entre ellos, pero la mayoría eran judíos. Pero no podían superarse la ley, no podían dejar la ley. La revelación de Pablo en cuanto a la cruz de Jesús estaba muy distante de ellos, no tenía relación alguna con la iglesia allá en Jerusalén, puesto que todos eran judíos. Pablo dijo posteriormente en este mismo capítulo, no hay tiempo esta noche para alcanzar esos versículos, pero él dijo, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Su revelación le fue dado y no sabemos dónde le fue dado, no sabemos a ciencia cierta. Quizá él estaba en Arabia o quizá estaba en Tarso, no sabemos. Las Sagradas Escrituras no cuentan dónde estaba él cuando recibió esta revelación de la cruz de Cristo Jesús. Ni da ni siquiera un relato de cómo lo recibió. Pero yo opino personalmente que lo recibió cuando él fue llevado, arrebatado al tercer cielo,
como él empleó esa terminología, pero no tenía nada que ver con Jerusalén. Yo quisiera que ustedes pongan a pensar en eso. Le fue dado en algún lugar en que la iglesia madre de Jerusalén no tenía interés alguno. Pablo fue considerado como uno que recién había llegado. Sí, alguien que recién había llegado. Y ahora él dice que tiene una revelación en cuanto al significado del nuevo convenio y que Cristo Jesús es el fin de la ley. Ya está hecho, ya se acabó, ya fue terminada. Los sacerdotes pueden guardar sus vestimentas, sí, toda su ropa sacerdotal. Ya los corderitos no serán llevados a la matanza. Ya se acabó la ley en cuanto a sus ritos ceremoniales y sus sacrificios y sus principios levíticos. Todo desapareció. Pero la mayoría de los judíos en la iglesia madre no creyeron esto. Lo que Pablo dijo. Santiago es un enigma, y de todo lo que tenemos en la Biblia, podemos deducir que él era uno de los hombres más piadosos que usted pudiera conocer. Juan dijo que los hermanastros de Jesús, Santiago, Judas, y creo que hay uno que se llama José, no creyeron en él, en Jesús. No puedo imaginar esto. Él fue criado con ellos. Él era el mayor. Por supuesto, ellos hasta habían presenciado los milagros más grandes que jamás el mundo había conocido, pero a pesar de todo no creyeron en él. Durante los días más oscuros de la vida de este evangelista, yo no dudaba, ni siquiera una vez, el amor y la lealtad de mi familia. Pero la familia de Cristo no creyeron en él. Ellos no ni siquiera creyeron en él, en Jesús. Y ahora Santiago aceptó a Cristo. Después de la crucifixión, cuando Cristo resucitó de entre los muertos y apareció personalmente a Santiago, él se le apareció personalmente a Simón Pedro. Y yo quiero que ustedes pongan a pensar en estas dos cosas. Pedro tenía un corazón quebrantado. Su corazón había desplomado en miles de piezas, por así decirlo. Fallar al Señor es una cosa, pero fallar al Señor cuando Cristo le necesitaba en ese momento oportuno, el momento más importante de su vida terrenal, cuando Cristo pasó por ahí, cuando estaban guiándole para aparecer ante Caifás, el sumo sacerdote, donde él sería condenado. Él miraba a Pedro y Pedro lloró amargamente. Se le apareció después de la crucifixión y él sanó el dolor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. ¡Aleluya! Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. En ese salmo está tu sanidad. En ese salmo está tu ánimo. Gloria a Dios. Él restaurará tu alma. Sí, confortará mi alma. Digo, Él restaurará tu alma. Él ungirá tu cabeza con aceite. Se refirió a la oveja que buscaba en la hierba, en el pasto, por la comida. La oveja no tiene dientes superiores.
solo tiene dientes inferiores, o sea, abajo, en la boca. Entonces diría, ¿cómo se puede comer? Con gran dificultad. No tiene dientes superiores, solo tiene dientes en la parte abajo de la boca, y tiene que buscar la comida, rebuscar entre el pasto. Tiene que meter su cabeza en la hierba y tiene que, con sus encías, agarrar un poco de hierba, de pasto, y comienza a masticarlo. Muchas veces rasca su cabeza, la piel de su cabeza, y su piel tiene rasguños. Hay piedras escondidas allá entre la tierra rocosa de Israel, y a veces esos rasguños son el resultado de chocar con su nariz, su cabeza contra esas piedras en el pasto. Y muchas veces el buen pastor inspeccionaba las ovejas por la noche, y él muchas veces ungía la cabeza, los rasguños en la cabeza con aceite. Algunos de ustedes que me escuchan fueron ungidos esta noche. Aleluya. Habían llegado a este lugar cansados. Llegaron aquí un poco desanimados. Pero Dios, el Espíritu Santo, le ungió con aceite. Y ahorita tu copa está rebosando, rebosando, rebosando. Cuando Jesús ayudó a Pedro y Santiago, sí, Santiago, este es mi nombre, en el hebreo es Jacob. Él no fue llamado Santiago ni Jacob, sino Jacobo. Una vez, Francis y yo estuvimos en una tienda de abarrotes, y el dueño de esa tienda nos acercó y se nos presentó y nos dijo que era judío. Yo soy judío, dijo. Nunca he hecho de menos uno de tus programas en la televisión, pero no creo lo que tú predicas. Así me dijo. Él me dijo enseguida, ¿sabe usted algo? Que su nombre en el hebreo es Jacob. Pero cuando Jesús se le apareció a Santiago, a Jacob, a Jacobo, yo no sé lo que él le dijo, pero Santiago le respondió que sí. Y me imagino que él respondió diciendo, sí, tú eres el Hijo de Dios, y yo te acepto como el Mesías y Señor de Israel. Jacobo, o sea, Santiago, nunca se refirió a sí mismo como un apóstol. No, nunca se refirió a sí mismo como un apóstol. Pablo sí lo hizo, pero Santiago no. No se refirió a sí mismo como un apóstol. Sin duda, por esos años de haber rechazado a Cristo durante su ministerio terrenal. Santiago es un enigma. Es muy fácil para nosotros señalarle con un dedo y decir que él debía ser tal y cual, pero mejor que señalar a sí mismo usted y decir que yo debía ser tal y cual. El Espíritu Santo lo empleó, lo usó durante esa gran reunión en donde estaba Pablo, Pedro, Santiago, y creo que Juan estaba también, en Jerusalén. Santiago le dijo a Pablo, estás en lo correcto, no impondremos ninguna carga de la ley sobre los gentiles, ni nosotros podemos guardarlo. No podemos guardar la ley. Los gentiles serán libres de la ley, salvados por la fe, por la gracia de Dios, nacidos de nuevo. Pero él no dijo nada acerca de los judíos. Ellos intentaban mantener la ley y la gracia juntos. No se puede mantener las dos juntas. Santiago murió como un mártir para Jesús. Y por muy extraño que sea, los que salieron de la iglesia madre de Jerusalén dañaron el Evangelio mucho. Hay una gran lección aquí. Ellos dañaron el Evangelio hasta tal grado que Satanás
lo utilizó, lo empleó para detener el avance del Evangelio. O sea, él intentaba hacerlo, pero se detenía el gran mensaje de la gracia. Quisiera que se fijen en esto. Estos hombres salieron de Judea, de la iglesia madre de Jerusalén, esos judaizantes, así se llamaban, y salieron de la iglesia madre, se metían dentro de las iglesias que Pablo había plantado, que él había fundado. Él había fundado esas iglesias por todas partes de Asia Menor o Turquía moderna, y hasta Corinto y Macedonia y esos lugares, y aquí en Galacia. La evidencia es que Pablo no quedó mucho tiempo en Galacia. Se cree que Pablo fundaba esas iglesias en su primer viaje misionero, él y Bernabé. No importa cuánto tiempo él quedó en cada lugar, pero él lo predicaba día y noche, predicaba a Cristo Jesús y él crucificado. La cruz, la cruz, la cruz. Sí, la cruz. Predicaba la cruz, la cruz, la cruz. Él lo predicó tan vívidamente que él dijo en el capítulo 3 que ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Peligro más grande vino de la iglesia madre en Jerusalén. ¿Qué es lo que me está diciendo, hermano Swaggart? Estoy diciéndole que Satanás es muy sutil. Piénsalo bien. Cuando esos varones venían de Jerusalén, de la iglesia madre, ellos llevaban credenciales. Primeramente, ellos eran judíos, y ellos tenían la ley durante 1600 años. En cambio, los gentiles fueron salvados, fueron quitados de un mundo de idolatría. Estaban adorando a ídolos, dioses de ídolos. No conocían nada de Jehová hasta que Pablo viniera, hasta que él llegara para predicar el Evangelio. Los judíos, si los judíos eran el pueblo al cual Moisés había dado la ley, ellos tenían ese sistema sacrificial, este culto del templo, llevaba peso. Si este concepto judío llevaba mucho peso, y ellos decían además, somos de la iglesia madre de Jerusalén. Fíjese lo que ellos decían y cómo venían. Cuando llegaban con este mensaje de la ley, impresionó mucho a los Gálatas. Y luego decían, sí, Jesucristo es el Hijo de Dios, sí, Él es el Mesías de Israel, sí, Él se levantó de entre los muertos, pero tienen que guardar la ley también. Los niños varones a los 8 días tienen que ser circuncidados. Y todos los varones gentiles tienen que ser circuncidados. Tienen que guardar el sábado. Y esto es precisamente lo que empujó a Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, para que escribiera la epístola a los Gálatas. Él no retuvo nada. No hay muchos hombres que pudieran haber aguantado todo esto. No había muchos que pudieran haber aguantado el peso con que venían esos contra él. Usted diría, pero estoy un poco confuso. ¿Fueron salvados esos judaizantes? ¿Dónde estaban los apóstoles? Simón Pedro, Juan, ¿dónde estaban? Estaremos estudiando esto en el futuro, hermanos. No tenemos tiempo esta noche, pero hasta Pedro vacilaría, hasta tal extremo que casi él empujó el gran mensaje de la gracia, casi lo echó a la borda. Todas las evidencias existen que Pedro, menos esa casi defección, él siempre apoyaba a Pablo. Y toda la evidencia es que Juan también lo apoyaba, y todos los demás apóstoles. No puedo contestar esa pregunta. Es una pregunta que jamás he podido contestar. Estaba yo estudiando hoy en un libro del autor Bine. Es un libro, un texto de lenguaje griego, uno de los eruditos más grandes que jamás ha vivido, un erudito que conocía bien
el lenguaje de la Biblia, el griego, acerca de esta misma declaración que hizo Pablo. Y él había escrito sobre estas mismas palabras donde Pablo dijo en Gálatas 1:8, mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, que sea anatema. Si yo regresara para predicar otro mensaje que también sea anatema. Y W. Vine dijo que era un rechazo de la cruz. Esto es precisamente lo que estaban haciendo, rechazando la cruz. Pablo estaba diciendo que la cruz es el medio por el cual Dios ha preparado y ha provisto todo lo que Él tiene para nosotros. Él estaba predicando que somos salvos por medio de la fe, a través de la gracia. Es la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Por medio de la gracia de Dios somos salvos. Cristo es la fuente, la cruz es el medio. Y ellos estaban diciendo que la cruz no es nada, solamente un otro evento, una defección de la expiación. No hay nada más serio, hermanos, no hay nada más grave que esto en los anales del Evangelio. Todos ustedes están aquí esta noche salvos, no por su perfección tan inmaculada. Hace un rato ustedes experimentaron la gracia de Dios, lloraron, glorificaron a Dios, alabaron a Dios. Acaban de experimentar la presencia de Dios, el Espíritu Santo, que les había rejuvenecido. No porque ustedes son buenos, ni porque yo soy bueno, sino porque Él es bueno. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Porque Él es bueno. Y Él te ama. Él es un Dios muy, pero muy paciente. Oh, Él es tan paciente. Mi amante esposa y la gente con que estoy durante el día y mi secretaria, ellos me dicen que yo no tengo mucha paciencia. Yo creo que sí, yo tengo paciencia. Yo rehúso confesar que no tengo paciencia. Yo lo confieso en el nombre de Cristo Jesús, que no tengo paciencia. Pero Dios es paciente. Muchas veces somos hartos de la gente, ya no tenemos paciencia con la gente. Hace varias semanas, quizá algunos meses, habían premiado a mi primo, Jerry Lee Lewis, con un premio que se llama Premio de la Vida. Él es el único que recibió un premio mientras que vive. Yo no sé lo que esto significa, mientras que viva uno. Entonces me pidieron que yo asistiera a esa reunión. Y a raíz del amor para él, yo me fui. El lugar estaba repleto de gente, más de 3,000 personas estaban presentes, quizá más que esa cantidad. Y yo cantaba el canto, toma mi mano, precioso Señor, y guíame. No podía ver porque las luces están bien bajas allá y bien brillantes en la plataforma. Ni podía ver a mi primo tampoco. Y él tenía un médico a su lado, y ese médico se me acercó la mañana siguiente, y me contó que mi primo estaba allá sentado llorando durante todo ese canto. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Ya hace años Frances y yo intentamos a hablarle y ayudarle para ayudarles salir de las cadenas de las drogas. Él no está en las drogas ahora, gracias a Dios. En una otra oportunidad yo veía en el periódico que mi primo estaba en Dayton, Ohio, donde estuvimos nosotros en una gran campaña evangélica. Y cuando terminamos el culto, nosotros nos íbamos allá a visitarle. Llevé al hermano Dick Hepworth conmigo también. Él trabajaba con nosotros en ese entonces. Nos fuimos al lugar de la reunión donde él tenía su show, mi primo allá, y estaba repleto de gente también. Pero en ese entonces él estaba bajo la influencia de las drogas de tal extremo que no podía
ni decir sus palabras correctamente. No podía pronunciar las palabras de los cantos. Estaba parado allá con un guardia, y él me conocía. Y al escuchar a mi primo hablar así, cantar así, no podía aguantarlo más. Él era mi primo, y le amaba. Él intentaba cantar y no pudo cantar, debido a las drogas. Yo preguntaba al guardia, ¿qué opinas si yo me iría allá a detener todo este show? Él me preguntó, ¿estás hablando en serio? Yo le dije, no puedo aguantar más esto. Y el guardia me respondió, yo no sé. Esta gente ha pagado para entrar en ese lugar y escuchar a su primo. Yo estaba parado allá por un canto más y por fin yo dije, yo me voy a subir allá a la plataforma y voy a detener este show. Ya voy a clausurar este evento. Y él me respondió, yo me voy contigo también. Si nos van a matar, tienen que matar los dos. Yo subí en la plataforma. Mi primo no sabía que yo estaba dentro de 1000 millas, de 1000 kilómetros de ese lugar, de Dayton, Ohio. Por supuesto, él estaba en el piano y yo puse mi mano sobre su hombro. Él alzó la vista y me miró a mí y se asustó. Él estaba en medio de tocar y cantar un canto, una canción, y de repente cuando yo hice eso, el canto se vino abajo como y él se detuvo y me preguntó, ¿qué estás haciendo? Yo le respondí, vas a la casa conmigo ahora. Y me acerqué al micrófono. No, quitó el micrófono de él y me acerqué a la delantera de la plataforma. Había un silencio profundo en ese auditorio. Tengo que admitir que yo estaba temblando. Y yo dije, yo me llamo Jimmy Swaggart y Jerry Lee es mi primo, como ustedes saben. Y he venido para llevarle a casa. Y ellos se pararon en masa y comenzaron a aplaudir. Sí, dieron aplausos. No pudiera haber pedido por una recepción más bondadosa que esa. Le acompañé a mi primo detrás de la plataforma y afuera del auditorio. Y mi primo me dijo, ¿me vas a llevar a casa? No, es verdad. Y yo le contesté, sí, yo voy a llevarle ahora, tú necesitas ir a casa. Y cuando éramos chicos yo podía ganarle en una pelea y puedo hacerlo otra vez ahora. No creo que podría, pero por lo menos yo dije eso. Y le llevamos hasta aquí, a Baton Rouge, a nuestra casa, para estar con él y orar con él. Pero tengo que confesar que yo perdí la paciencia con él. Pero Dios nunca pierde la paciencia. Aleluya. Somos nosotros seres humanos y nuestra paciencia se detiene después de un rato. Pero la paciencia de Dios perdura para siempre. Yo intentaba llevarle a la iglesia, pero él no quiso. Yo intentaba eso y aquello, y él no quiso. Y no tuve éxito con él. Y no tuve éxito con detener sus drogas tampoco. Yo perdí la paciencia, pero Dios no pierda la paciencia. Nunca pierde la paciencia. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios. No estuviera aquí si Él hubiera perdido la paciencia conmigo. Pero Él es un Dios amante. Gloria a Dios. Y quisiera decir, amados hermanos, al cerrar este mensaje esta noche, que cuando la Biblia dice aquí, cuando Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, que no es que es otro evangelio. La frase otro evangelio presenta lo que destruye la gracia de Cristo, lo que está ajeno al evangelio de Cristo Jesús, o además de Cristo y el crucificado, además de la cruz, se llama otro evangelio. Un otro evangelio declara la salvación sobre términos fuera de la dependencia simple y sencilla sobre los méritos de Jesucristo. Y estos ritos judíos y ceremonias, ellos proclamaron, los judaizantes, proclamaron que
Todos esos ritos judaicos y ceremonias eran esenciales, necesarios para obtener la salvación. Y el apóstol lo llama a ese esquema, ese estratagema del infierno, otro evangelio, porque se supone ser el evangelio. Fue predicado por aquellos que afirmaron ser predicadores del evangelio. Ellos afirmaron que venían directamente de los apóstoles en Jerusalén y se suponían que declaraban el camino de la salvación de Dios. Ellos afirmaban ser el evangelio. Pero mira, este es un método de Satanás para desanimar al creyente, para que el creyente abandone su fe en Cristo Jesús y la cruz. Solo recibimos de Dios, amados hermanos, todo lo que Dios tiene por medio de Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Cuando Él derramó su sangre en la cruenta cruz romana allá, en el monte Calvario, Él canceló la cuenta del pecado que había contra nosotros. Si nosotros no pudimos pagar esa cuenta, esa deuda de pecado, y por eso Satanás tenía el derecho de afligirnos, de robarnos, matarnos y destruirnos. Pero Cristo vino, no nosotros, no podemos hacer nada para pagar esa cuenta, porque no tenemos una vida justa, una vida limpia, una vida santa, pero Cristo vivió en este mundo una vida santa. Y dio su vida como Cordero de Dios en sacrificio, la única cosa que podía satisfacer todas las demandas de la ley mosaica, la ley de Dios en cuanto al pecado. Y Satanás se aprovechó de esa situación con la raza humana y nos aflige porque no hemos acudido a apropiar fe en la cruz de Cristo Jesús. Lo mismo con el creyente que está viviendo en esclavitud, batallando contra las cosas de este mundo y el pecado, y la naturaleza pecaminosa le está dominando. Es la cruz también que le da libertad. Libertad, oh qué buena. Libertad, oh qué buena en Cristo Jesús. Sí, este evangelio que Pablo predicó es el evangelio de la cruz, el mensaje de la cruz que libera al hombre de todo el pecado, porque Cristo pagó la cuenta en el Calvario, la misma manera que tú entrabas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, por la sangre cuando fue nacido de nuevo, por medio de creer en Cristo como Salvador, como Redentor, por este mismo medio, el medio de la cruz, tú puedes tener victoria sobre el pecado, la enfermedad, lo que sea en su vida, porque allá en la cruz Dios suplió todas las necesidades nuestras, todas las necesidades de la humanidad en la cruz. Y confiar en cualquier otro objeto fuera de Cristo y la cruz es pervertir el evangelio. Y eso es precisamente lo que esos judaizantes que venían de la madre iglesia en Jerusalén estaban haciendo. Estaban naufragando la fe de los gálatas, de los creyentes. Mis amados hermanos, cuando vienen predicando que hay otros medios de ganar la victoria en su vida. Por ejemplo, si yo puedo citar un montón de porciones bíblicas por memoria, si estoy confiando en esa cosa buena, o en el bautismo en agua, o en la Santa Cena, aunque son ordenanzas de la iglesia y la lectura bíblica diaria es bueno para fortalecer al creyente, todo eso es bueno, pero no es el medio que Dios tiene en su orden prescrito para que tú disfrutes de toda la victoria y triunfo que Cristo compró por nosotros a gran precio allá en la cruz. Solo por la cruz de Jesús. Y cuando nosotros, hermanos, depositamos nuestra fe en esa obra terminada de Cristo Jesús, en ese momento estamos conectados y damos oportunidad al Espíritu Santo, o sea, libertad al Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas y nos trae por medio del Espíritu Santo el poder de Dios, todo lo que Dios nos tiene preparado. Si no viene fácil, porque es una lucha de fe, pero Pablo dijo, echa mano a la vida eterna. En otras palabras, tiene que creer en lo que Cristo Jesús
hizo por ti y por mí, que es suficiente para cada una de nuestras necesidades. Y la verdad es que no podemos hacer nada, absolutamente nada para merecer lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz.